Robot, vete a coger el objeto 1 siguiendo el camino A. Perdón, sapientísimo ingeniero, ¿dónde está el objeto 1? ¿Por dónde se va el camino A? Bueno, pues parece claro. Para que podamos ordenarle a un robot que se mueva de una manera determinada, necesitamos tener un modo formal de indicarle a dónde ir y por dónde hacerlo. Para ello, las matemáticas nos brindan diferentes herramientas que nos permiten expresar y manejar información espacial del entorno del robot sin que haya ambigüedad. Por este motivo, antes de que nos pongamos a conocer los algoritmos que nos van a permitir hacer el control del robot, necesitamos manejar bien estas alternativas o herramientas matemáticas. De esta manera, podremos ubicar los objetos y las trayectorias por las que tiene que moverse el robot de una manera concisa e inequívoca. Bueno, pues vamos a empezar este primer vídeo del capítulo de herramientas matemáticas justificando por qué me hacen falta estas herramientas matemáticas y dando una visión general de qué es lo que vamos a tener que trabajar. Lo que vamos a tratar inicialmente es aclarar qué es lo que queremos decir cuando hablamos de localizar un objeto o un robot en el espacio. Esa localización va a tener dos componentes. Por un lado, la posición y por otro lado, la orientación. La posición es sencillo, cómo vamos a explicar, cómo vamos a manejar las posiciones de los objetos en el espacio. Pero la orientación no es tan evidente, hay varias alternativas. Algunas no son familiares porque las manejamos habitualmente a partir de las matemáticas que en cursos básicos en ciencia o en técnicas aprenden, pero otras, no siendo tampoco extraordinarias, no son tan frecuentes y deberemos de o repasarlas si ya las hemos visto o conocerlas por primera vez. Una vez que tengamos por un lado la posición y por otro lado la orientación, vamos a conjuntar ambos datos y a conseguir trabajar con ellos de manera conjunta. No solamente expresando simultáneamente posición y orientación, sino manipulando conjuntamente posición y orientación. Eso básicamente lo haremos con las matrices de transformación homogénea, que de nuevo nos van a ser sencillas porque estamos habituados a usarlas. No tan conocidos son los cuaternios duales, que es una herramienta bastante poderosa para manejar, para manipular la posición y sobre todo la orientación. Pero los cuaternios duales manejan conjuntamente posición y orientación. Por último, todos estos modos de representar la localización de un objeto en el espacio evidentemente representan lo mismo. Por lo tanto, tiene que haber relaciones matemáticas entre ellos, que son los que revisaremos finalmente comparando o presentando las fórmulas que pasan de uno a otro. Bueno, comenzamos con por qué necesitamos localizar objetos en el espacio. Recordemos que cuando definimos un robot manipulador, pues decíamos que necesitaba manipular piezas o herramientas a través de trayectorias espaciales, etc. Es decir, un robot básicamente tiene que moverse en el espacio para coger un objeto, para llevar una herramienta por una trayectoria que haga una tarea. Por lo tanto, necesito tener algún modo de expresar dónde está ese objeto al que tenemos que ir, cómo está, cuál es el camino que tiene que seguir el extremo del robot que porta una herramienta. Y todas esas herramientas con las que yo me dote tienen que permitir además ser manipuladas matemáticamente de manera cómoda para generar trayectorias, para interpolarlas, etc. Entonces tengo que buscar herramientas o tengo que evaluar si las herramientas que he buscado permiten hacer este tipo de operaciones con cierta facilidad. ¿Qué entendemos? Cuando hablamos de localizar, ¿qué queremos decir con esto? Bueno, pues pensemos que tenemos un sólido rígido en el espacio y yo quiero saber dónde está este sólido, dónde está ubicado respecto a un sistema de referencia fijo. ¿Vale? Para situar mi sólido rígido en el espacio, voy a tener que dar información tanto de cómo está posicionado como cómo está orientado. Por verlo de una manera más evidente, si yo a este sólido rígido le asocio un sistema de coordenadas que se mueve solidario con él, para ubicar el sistema S' respecto al sistema S, tendré que decir, por un lado, dónde está la posición del origen O' respecto del sistema S, y también cómo está orientado este sistema de coordenadas respecto al sistema S, porque si cambia la orientación, evidentemente tendré que tener información diferente en un caso o en otro. Este dato conjunto de posición y orientación es lo que vamos a llamar localización, o esta información conjunta de posición y orientación es lo que vamos a llamar localización. Y lo que me va a hacer falta es dotarme de herramientas que me expresen de alguna manera la posición y orientación, que me digan cómo está S' respecto al sistema S. ¿Qué es lo que vamos a tener que localizar? Es decir, cuando yo tenga esta herramienta, ¿para qué la voy a utilizar? Bueno, pues primero, evidentemente, para localizar el objeto al que tiene que coger el robot, al sitio al que tiene que ir el robot para coger ese objeto. De nuevo, dando la posición y la orientación de alguna manera. Pero este objeto puede ser una herramienta, por ejemplo,
que tiene que hacer un trabajo determinado sobre una pieza, o este objeto tenemos que pasarle por un camino determinado para que no colisione. Entonces tengo que tener alguna herramienta que me permita especificar trayectorias y que me permita generar estas trayectorias, explicarlas de una manera matemática que sea válida, que sea cómoda. Entonces también tengo que tener esto en mente. Tengo que dotarme de herramientas o tengo que observar si las herramientas con las que me doto facilitan la expresión de trayectorias. Por último, el robot puede adoptar diferentes configuraciones. En este caso de la imagen es un robot redundante. Tiene esos 3 círculos, presenta una redundancia. Tiene más grados de libertad, tiene más ejes que los grados de libertad del espacio. Entonces, no me basta con decir que el robot está en un sitio, que está localizado su extremo en un sitio, para saber cómo está el robot. En general me hace falta tener herramientas que me permitan expresar cómo está localizado el robot en el espacio, cómo están localizadas sus articulaciones, que son las que unen las barras rígidas. Entonces, esos 3 facetas, esos 3 vertientes, por lo menos, son las que tengo que localizar. Objetos, trayectoria de los objetos y al propio robot. La parte sencilla es expresar la posición. ¿Cuál es la posición del origen de mi sistema de coordenadas S' o de un punto en el espacio? Básicamente esto se responde diciendo, bueno, pues dame sus coordenadas cartesianas, dame las proyecciones de ese punto sobre el sistema cartesiano, sobre el sistema ortonormal que hemos definido como S, el X y Z. Dando esas 3 coordenadas tendré claramente posicionado mi vector, mi punto. Pero evidentemente, si quisiese, ¿por qué no?, podría utilizar coordenadas cilíndricas o esféricas. De hecho, si tengo un robot cilíndrico o esférico, igual me es más cómodo trabajar con coordenadas cilíndricas o esféricas. No, normalmente esto no es así. Siempre vamos a trabajar con coordenadas cartesianas y no va a haber mucha variación, muchas alternativas en la realidad para posicionar un punto, un objeto, si queréis, en el espacio, dando las coordenadas X y Z respecto de un sistema de referencia fijo. En los siguientes vídeos vamos a ver cómo definimos la orientación, que va a haber varias alternativas y hay que trabajarlas un poquito más.